a Lorenzo Córdoba. Él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ave de las tempestades noticiosas sin duda. Lorenzo, antes que nada, un abrazo, feliz año. Un buen año también, Pepe, mil gracias por los deseos, multiplicados para ti, para tu equipo, para todos quienes nos escuchan, gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, nos enteramos, estábamos, te digo, de descanso, pero haciendo adobes, nos enteramos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reponer a la brevedad al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, y le ordena a la Secretaría de Hacienda ponerse de acuerdo con la de Gobernación, justamente coordinarse pues para evaluar la posibilidad de que haya los fondos necesarios del instituto, si éste ajusta su presupuesto y libera fondos mediante un plan de austeridad. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo lo tomas? Fue casi a fin del año, no, fue la víspera del Año Nuevo. Sí, Pepe, en efecto, yo creo que es una muy buena noticia. Por ahí algún medio, pues digamos, ha querido vender la nota de que el INE tuvo un revés jurídico. Ciertamente se revocó un acuerdo del INE que nosotros habíamos tomado en la lógica precisamente de que ocurriera lo que hoy está ocurriendo, es decir, que hubiera claridad jurídica para todos. Permíteme recapitular telegráficamente el origen de todo este desaguisado. El INE solicitó a la Cámara de Diputados, porque así se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un presupuesto para que, si así lo deseaban los ciudadanos, hubiera fondos suficientes para organizar una revocación de mandato. Sí. La Cámara de Diputados le negó al INE, le aplicó un recorte, el más grande de la historia, que dejó al INE sin recursos para hacer este ejercicio, a pesar de que ya había muchos ciudadanos que estaban entregando sus solicitudes, sus firmas para tal propósito. El INE hizo un primer ejercicio de ajuste, con lo que le autorizó la Cámara de Diputados, y alcanzamos, digámoslo así, a reunir 1.503 millones de pesos. Para un ejercicio que, si se hace conforme a lo que la ley establece, pues costaría 3.830 millones de pesos. Es decir, hay un gran faltante de más de 2.300 millones de pesos. ¿Qué es lo que decidió el INE? Posponer la realización de algunas actividades hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia, frente a la que presentamos una controversia constitucional, resolvía el fondo del asunto. Este acuerdo de posposición fue venturosamente impugnado por distintos actores políticos, por el Ejecutivo Federal, por la presidencia de la Cámara de Diputados, por varios partidos, tanto ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia, como ante el Tribunal Electoral. Y ambas instancias le ordenaron al INE continuar con las actividades, pero ojo, no es un revés simple y llano, sino que la Suprema Corte de Justicia nos dijo, la Comisión de Receso, 2 ministras, que con los 1.503 millones de pesos que teníamos ya había una viabilidad financiera para hacer la consulta, es decir, nos pidió que nos fuéramos adelante con ese monto. Y por otro lado, como bien dices, el Tribunal Electoral, si bien nos ordenó continuar con la consulta, también estableció 2 cosas muy importantes. Primera, que hiciéramos todos los esfuerzos necesarios adicionales a los que ya habíamos hecho para reunir esos 1.503 millones de pesos, sin afectar nuestras atribuciones constitucionales, sin afectar los derechos laborales de nuestros trabajadores, sin vulnerar nuestras obligaciones de ley, que viéramos, para decirlo de manera coloquial, si podemos todavía sacarle más jugo a las piedras para ver con cuánto podemos fondear la revocación. Y en caso de no resultar suficiente, ir a la Secretaría de Hacienda para que ésta a solicitar el dinero que es faltante, para que ésta obligando a esta que nos conteste. El año que pasó, Pepe, cuando tuvimos que hacer la revocación de mandato, nosotros fuimos a Hacienda, le pedimos una ampliación presupuestal, y Hacienda, en un oficio de un funcionario de tercer nivel, nos dijo que el gobierno federal tenía otras prioridades y que le hiciéramos como pudiéramos con lo que teníamos. Ahora ya no va a poder decir eso Hacienda. Si nos niega los recursos, nos va a tener que decir de manera fundada y motivada por qué. Y el gran dato hoy, que ya sabemos, es que si no se nos dan esos recursos, que nos negó la Cámara de Diputados primero, y que la Secretaría de Hacienda eventualmente no nos entregue, pues nosotros vamos a tener que hacer la revocación de mandato con lo que tenemos y para lo que nos alcance.
Es decir, es una buena noticia que haya claridad jurídica, porque si en el futuro, por la falta de recursos, el INE no puede cumplir con lo que dice la ley de revocación de mandato, en primer lugar, que se instale el mismo número de casillas que la última elección federal, esto es algo así como 161,000, y nos alcanza para la mitad o menos, bueno, ya no será un problema atribuible al propio Instituto Nacional Electoral, y esas son muy buenas noticias. Hay certeza hoy para el INE para saber a dónde vamos, ¿no? Correcto, creo que queda muy claro lo que va a proceder a continuación una vez que Gobernación y la Secretaría de Hacienda se pongan de acuerdo para que el INE, una vez hecho, otra vez, como dices tú, exprimirle más jugo a las piedras, les diga, bueno, pues no podemos si no es con tanto, y Hacienda tendrá que darles ese tanto para juntar los 3,800 millones o lo menos que se pueda, pues. Así es, y si no nos da el monto suficiente, bueno, pues se pondrán tal vez menos casillas, no se cumplirán todos los extremos de la ley, pero ya no va a ser responsabilidad del INE, sino pues de otras autoridades que no generaron los recursos para que nosotros pudiéramos cumplir puntualmente con la ley. Y esas, vuelvo a insistir, son buenas noticias. Cierto, el INE sufrió un revés respecto del acuerdo que nosotros emitimos, pero gracias a esa posibilidad de que se llevara el asunto ante los tribunales, ante la Corte y el Tribunal Electoral, hoy tenemos claridad jurídica y eso es lo más importante para nosotros. Imagínate, Pepe, si por tomar un acuerdo haciendo todo lo que nosotros podíamos para poder hacer la revocación de mandato como lo manda la ley, se nos criminaliza. Imagínate si no tuviéramos esta base jurídica que hoy nos permite blindarnos frente a estos impulsos autoritarios que quieren llevar cualquier diferencia al terreno penal. Imagínate. Por eso es una buena noticia para todos, hay certeza. Y si la revocación no se puede hacer como lo mandata la ley, pues nadie va a poder decir que es responsabilidad del INE, sino por un lado de la Cámara de Diputados que no generó los fondos suficientes y eventualmente, ojalá y esto no ocurra, pues el Ejecutivo que no tampoco los fondeó, ¿no? A propósito de la revocación de mandato, del ejercicio de democracia directa, ¿cómo va el tema de las firmas? Porque es una de las etapas fundamentales. Tiene que juntarse 2,800,000 firmas, números redondos, para que proceda la realización de este ejercicio. Así es, Pepe, esa cifra que tú mencionas es el equivalente al 3% que mandata la Constitución, debe reunirse como firmas, como respaldos ciudadanos, para que se convoque a la revocación de mandato. Esa no es la revocación de mandato todavía, es simple y sencillamente el detonante de que la revocación de mandato se convoque y se organice. Un dato adicional, no basta con los 2,800,000 firmas, también tiene que haber al menos un 3% del listado nominal en 17 entidades para que se cumplan con estos requisitos formales. En los días pasados, en las semanas pasadas, hasta el 25 de diciembre pasado, el INE recibió por dos vías, por la vía electrónica de una app que es muy segura y que nos permite ya saber que se entregaron un poco más de 1 millón de firmas que preliminarmente son válidas. Hubo otro tanto, cerca de 200 y tantas mil que eran firmas incorrectas, inválidas, no cumplían con los requisitos, en fin, y más de 9 millones de firmas en papel. Hoy en día el INE lo que está haciendo es capturar una a una esas firmas en papel para poder compulsarlas y comprobar que existen en el listado nominal, que es un listado nominal digital, es decir, esta compulsa requiere capturar estas firmas. Nosotros esperamos, Pepe, aunque tenemos hasta finales de este mes, a mediados, finales de la próxima semana, haber ya realizado los trabajos y haber eventualmente validado, muy probablemente esto va a ocurrir, pero habrá que esperar todavía, pues las firmas que se requieren y emitir la convocatoria correspondiente. Por cierto, en breve vamos a permitirle a las y los ciudadanos que puedan consultar a través de un portal específicamente diseñado en Internet si aparecen o no entre los solicitantes para que, bueno, pues haya también una auditoría que garantice que efectivamente estas firmas contaron con el respaldo de sus titulares y no hubo algún tipo, digamos, de manipulación. Pero bueno, eso será un ejercicio de rendición de cuentas. Por lo pronto, cuando se junten las firmas, se emitirá la convocatoria y avanzaremos con el dilema presupuestal en los términos que hemos ya platicado, ¿no? Hay otro asunto, Lorenzo Córdoba, y es el tema que tiene que ver con la denuncia ante la Fiscalía General de la República interpuesta por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde está pidiendo a ustedes que
que lo sancionen gravemente en relación con la revocación. En pocas palabras, claro, que los metan al bote. Si alguien presenta una denuncia penal, no es seguramente para pagarle una vacación en la playa, es para meterlo a la cárcel. Sí, en efecto, Pepe, es muy grave lo que ha ocurrido, porque esta es la primera vez en más de 30 años de existencia de la autoridad electoral, desde que nació el IFE en 1990, y a pesar de que ha habido polémicas en su momento, tú recordarás grandes diferendos, discusiones públicas que se dieron en la herradura de la democracia, controversias por decisiones que en su momento tomó el IFE o el INE, esta es la primera vez en 31 años que alguien se atreve a cruzar esa frontera que yo digo es infranqueable, porque en una democracia constitucional, porque en ella se sustenta todo el arreglo democrático, es decir, no utilizar el brazo penal del Estado para tratar de amedrentar, sancionar a quien piense distinto o tome decisiones que no nos gustan. Qué bueno que el presidente de la Cámara de Diputados decidió, junto con otros actores, recurrir a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. Esa es la arena en donde los diferendos con las decisiones del INE se tienen que procesar jurídicamente. Pero recurrir a las denuncias penales es un gravísimo antecedente, Sí, porque aunque se desista, sí, esto se persigue de oficio. Exactamente, además no queda claro que se haya desistido, Él subió la única declaración después de una gran presión social que incluyó académicos, constitucionalistas, el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la barra mexicana de abogados, periodistas como tú, e incluso el mismo presidente de la República, pues, que indicaron que era muy delicado que se hubiera recurrido a esa ruta penal. Bueno, después de esta gran presión social, en sus redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados dijo que iba a tomar todas las acciones jurídicas para que no se procediera penalmente contra nosotros. Entendamos, no sé si desistimiento, pero como bien dices, en materia penal, cuando se denuncia a un servidor público, esos delitos se persiguen de oficio. La verdad, nadie tiene claridad de qué medidas jurídicas, como él dijo, tomó para evitar, digamos, cuando decidió rectificar vista esa gran presión social. Sería bueno que nos lo aclararan, pero el punto ahora es que las indagatorias están abiertas, hay carpetas de investigación abiertas, la Fiscalía General de la República está haciendo requerimientos, y llama mucho la atención, pues bueno, que este punto que no debe haberse nunca cruzado, se haya cruzado. ¿Por qué? Bueno, ahora la Fiscalía tendrá, yo supongo, que desestimar delitos que son verdaderamente absurdos. Se nos acusa de delito de colusión de servidores públicos porque 6 consejeros de 11 que integramos el Consejo General nos pusimos de acuerdo para votar en un sentido determinado la posposición de, como te decía, unas actividades de la revocación de mandato. Es tan absurdo como pensar que este delito se concreta cada vez que en la Cámara de Diputados una mayoría se decanta por una ley o un decreto. Es decir, es verdaderamente un sinsentido. Y yo confío en que la Fiscalía General de la República pues sea sensible primero a lo absurdo de estas presuntas acusaciones, y lo segundo, pues bueno, que cierre las carpetas. Pero lo grave, Pepe, es que el precedente ya quedó. Ya hoy sabemos que en México hay actores políticos que están dispuestos a usar la persecución penal para amedrentar, hostigar o perseguir a quien piensa distinto, y peor todavía, a servidores públicos cuyas decisiones no le gustan a uno. Eso es muy delicado. Ahí dice el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien por cierto dio positivo a COVID. Él dijo que mientes y que te estás victimizando al afirmar que eres objeto de una persecución penal y política por pensar diferente. Mira, lo primero es que yo también en redes le mandé y lo hago aquí, mis mejores deseos de recuperación. Sé que el diputado Gutiérrez Luna a algunos nos desea la cárcel. Yo le deseo que se reponga lo antes posible de esta enfermedad. Hay que cuidarse mucho porque, bueno, pues, sabemos lo que es esto. Pero, pues creo que es muy sencillo.
si efectivamente él se desistió, se retractó o está haciendo algo para que no procedan las denuncias penales, sería muy interesante que se hiciera público qué cosa ha hecho, más allá de un tuit. Y segundo, el presidente de un poder que sin consultarlo con sus pares, que sin consultarlo con los órganos de gobierno, con la mesa directiva, con la Junta de Coordinación Política, por lo visto sin consultarlo ni siquiera pues con el presidente de la República, ¿no?, que fue el que lo obligó a retractarse, entre otros, tomó una decisión de esta naturaleza, pues es porque evidentemente si denuncias penalmente a alguien es porque quieres que vaya a la cárcel. Así que sería muy interesante pues que nos explique por qué digo que miento. Hay una denuncia penal abierta en contra de 6 consejeros porque tomamos una decisión en el ejercicio de nuestras atribuciones. Pueden gustar o no, pueden generar polémica o no nuestras decisiones, pero nuestras decisiones, si no gustan, se impugnan ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien pretenda por nuestras decisiones criminalizar denunciando penalmente, está utilizando abusivamente una función pública para amedrentar a otros funcionarios del Estado. Y eso pues, no es una invención, es simple y sencillamente un hecho. Aquí quien presentó una denuncia de la que parece haberse arrepentido después de haber recibido esa gran presión social y descalificación a diestra y siniestra por su actitud fue él, no yo. Ahora, lo que le molestó seguro fue cuando dijiste que te recordaba esta actitud, te recordaba las peores prácticas de los regímenes autoritarios, ¿no? Pues es que en los regímenes autoritarios el disenso o las decisiones que toman los servidores públicos que no le gustan a uno, normalmente lo primero que se hace es llevarlas a las instancias penales, y eso es lo que hizo el señor diputado. Pues te agradecemos mucho, Lorenzo. Vamos a ver los tiempos. ¿Cómo vienen los tiempos para que resuelva finalmente Hacienda el dinero que les va a dar y cuánto dinero les va a dar, y para que ustedes respondan si las firmas proceden o no proceden? ¿Cómo vienen los tiempos para llevar a cabo el 10 de abril, si todo va sobre ruedas, el ejercicio de revocación de mandato? Mira, Pepe, yo te diría que lo primero es, por cierto, hay que también en el camino, la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre el fondo de este asunto, porque lo que hicieron las 2 ministras de la Comisión de Receso fue pronunciarse sobre la suspensión, no entraron al fondo, aunque parecería que esa decisión fue así. Entonces habrá también que esperar en toda esta ecuación, conjunto de ecuaciones complejas, lo que eventualmente diga la Corte. Sin embargo, más allá de lo que la Corte diga, el calendario en las semanas por venir es el siguiente. Es muy probable que en las próximas 2 semanas, tal vez, se tenga certeza sobre si se reunió el número de firmas necesario y la dispersión que la Constitución requiere. Eso implicaría que inmediatamente el Consejo General del INE emitiría la convocatoria respectiva. Ahora bien, es muy probable que en estos días, la próxima semana más tardar, el Consejo General del INE tome nuevas medidas para definir si se puede abaratar de alguna manera el costo de la revocación de mandato, por un lado, y por otro lado, si podemos generar todavía mayores economías para abonar a los recursos que hoy se tienen para realizarla. Si faltan estos recursos, como platicamos, se pedirán a Hacienda muy probablemente la próxima semana, y Hacienda, de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Electoral, deberá contestarnos en muy pocos días si hay más recursos o si no los hay. Y a partir de eso nosotros tomaremos las decisiones necesarias para determinar el número de casillas a instalar y el volumen del trabajo de organización. Esto es muy importante porque, bueno, Pepe, el día de hoy se instalaron ya los consejos locales para la revocación de mandato en las 32 entidades. La próxima semana se instalarán los consejos distritales, es decir, comienza ya el despliegue, ya está en curso el despliegue organizativo del INE, de modo tal que en las siguientes semanas se insacularán a los funcionarios de casilla, se mandarán a imprimir las boletas, de modo tal que el 10 de abril estemos realizando este ejercicio, ¿no? Pues muchas gracias, Lorenzo, gracias. Hay muchas preguntas en relación con el INE, la relación con Morena, todo este tema de devolver el dinero. Tú los exhibiste a Morena porque no regresaron lo que tenían que haber regresado de sus prerrogativas como se habían. Yo nada más contesté una pregunta, Pepe, sí. Y además desde hace varios años todos los partidos tienen claridad de cuál es el procedimiento si quieren dejar de recibir un monto.
Por cierto, un dato nada más en ese sentido, Pepe. Si un partido no gasta a lo largo de un año lo que se le entrega como financiamiento público, al cabo de ese año, en la fiscalización correspondiente, el INE le retira ese dinero y se lo devuelve a la tesorería de la Federación. Ya la tesorería decidirá para qué se ocupa. Pero devolver dinero, es decir, recibir dinero y devolverlo, eso todos los partidos lo sabían, al grado de que, bueno, el mismo partido de Morena ya devolvió una cantidad como debe o devolverse, no por las vías legales en que debe devolverse. Todos sabían cómo tiene que ocurrir esta no recepción de recursos. Devolver dinero que ya recibiste, la ley electoral no lo permite. Te agradezco mucho, Lorenzo Córdoba, como siempre, la oportunidad de escucharte. Y me digas, Pepe, un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.